Unidos y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano un regalo de Dios para la iglesia, lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Cuajar más allá del alma, hasta el espíritu, y podamos vivirla de tal manera que tu nombre sea glorificado. Gloria sea tu nombre. Bendice a cada uno, resuelve estas peticiones. Yo sé que has resuelto ya otras previas, pero estas en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a leer en la carta, estamos escatológicos esta mañana, primera carta de Pablo a los de Tesalónica. Es la primera epístola que salió del apóstol Pablo. Estaba muy preocupado él por la venida del Señor, o cómo iba la gente de Cristo a recibir a su Señor de los aires. Entonces les escribe cosas muy bellas, como estas que vamos a leer, del capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, versos 12 y 13. Sobre todo el 13. Dice, para que sean confirmados, 13, vuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios, nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos, irreprensibles para recibirlo con todos sus santos. Pueden sentarse. Vamos a utilizar en la misma carta algunas cosas del capítulo 1, 2 y 3, porque queremos entrar, o quiero entrar en esta mañana en este asunto de la venida del Señor. Sabido es que Pablo habla a la iglesia, no solamente a la novia que se va a ir previamente a los acontecimientos terroríficos que vienen, sino a los que se van a quedar, porque de todas maneras el pueblo de Dios tiene que ser, sea que se vaya como novia irreprensible, o sea que corregido en los acontecimientos que vienen, haya pueblo irreprensible para el regreso del Señor. No por la novia, sino el regreso a la tierra. A eso se está refiriendo acá, que ya viene con todos sus santos cuando Él venga a gobernar. Entonces, si Él viene a gobernar, Pablo está hablando a los que cuando Él venga a gobernar la tierra, los halle irreprensibles y aptos. Pero viene con sus santos, con todos. Entonces tuvo necesariamente que haber venido antes a llevarlos, a esos santos, a esos que trae, que se fueron irreprensibles en alma, cuerpo y espíritu, que llenaron la medida de la estatura del varón perfecto, entonces se formó una corporación que le llamamos novia, que le llamamos iglesia madura, que le llamamos de muchas maneras, y esa agrupación es la que se va como primicia, y Él los trae después de cierto tiempo con Él a gobernar la tierra. A eso se está refiriendo. Claro, hemos dicho que hay santos que están ya con el Señor, pero en espíritu. En cuerpo hay algunos que ya están colocados en algún lugar de espera, como los que llevó cuando resucitó de la tumba. Cuando Él resucitó,
llevó santos, Él los va a traer, pero va a traer a todos los santos que están preparados, porque los va a venir a traer a los que falta, para luego volver con todos sus santos a los que estarán en la tierra saliendo de las tribulaciones, ya aptos para el reino, aptos para el reino. Entonces, si nosotros vemos bien, Pablo exhorta a la iglesia total. Todavía no está diciendo quiénes son novia, quiénes son la iglesia cuerpo que se va a quedar para hacerse apta después, pero está diciendo, ustedes saben, capítulo 1, 4, ustedes saben que Dios los eligió. Fíjese, ya está hablando Pablo de una elección. Están en aquel tiempo, hace 2000 años, elegidos, y el Señor sigue eligiendo y eligiendo y eligiendo en cada generación. Ya están elegidos, sabiendo, hermanos amados, de Dios, vuestra elección. Dios eligió, hermano, y cuando elige, escoge, porque si no elige, escogiendo, todos serían llamados, pero Él llama a uno, si no llama a todos. Elige, porque conoce. Ese privilegio maravilloso que nos hayan elegido para darnos la salvación es grandioso. Pero note usted, ya está la elección. Pero se tiene que recibir, verso 5, 1:5, evangelio apostólico. Dice, nuestro evangelio fue a vosotros. Nuestro evangelio, ¿qué está diciendo Pablo? El evangelio de los apóstoles. Ese fue a vosotros, a los elegidos. Ese evangelio, es cierto, llegó a todo el mundo, llegó hasta lo último de la tierra, o va a llegar, pero va a los elegidos para que lo promulguen. No es un evangelio que puede inventar alguien en aquella región, ni es un evangelio guatemalteco o mexicano o sudamericano o norteamericano o europeo. Es un evangelio que se lo dio Dios a los apóstoles. Nuestro evangelio, oiga, para que ustedes lo lleven, diría, los elegidos lo lleven a todo el mundo. A ver si dice amén a eso. Ahora bien, ustedes van a recibir entonces nuestro evangelio. ¿Cómo? En palabra. Dice ahí, en el verso 5 mismo, en palabra. Entonces la palabra tiene que ser predicada. ¿Cuál palabra? La palabra revelada, la palabra iluminada, la palabra escrita, la palabra que conforma el verdadero evangelio, que solo es uno. Entonces se va a promulgar ese evangelio en palabra, igual en todo el mundo, de origen apostólico y de origen de Cristo, porque Él se los dio a los apóstoles antes de irse, y va a ser dado a los apóstoles y ministros, maestros de cada generación sucesiva hasta que regrese. O sea que el evangelio de hoy debe ser el mismo de Pablo. El evangelio de hoy, usted sabe, en la Biblia, en el Apocalipsis, se narra cómo se fue haciendo diferente en las 7 etapas de las iglesias apocalípticas. Se fue haciendo sin amor, se fue haciendo con temor a la muerte, se fue haciendo con la contaminación del mundo, se fue haciendo con la indefinición de los tibios. Pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando de los que van a tener un solo evangelio, porque es único, y lo van a tener hasta que Él regrese en cada generación sucesiva. Nosotros somos quizá la última generación, pero el evangelio, no por estar remoto a 2000 años del inicial, tiene que ser diferente, tiene que ser semejante, y se lo voy a leer aquí. Esa era la preocupación de Pablo. Miren la semejanza, dice, vosotros fuisteis hechos, verso 6, imitadores de nosotros, los apóstoles de la primera generación.
Entonces hay que imitarlos a ellos. Pero dice también imitadores de nosotros los apóstoles, dice ahí, y del Señor, porque es una cadena. El Señor le reveló el Evangelio, el Padre, a Cristo. Cristo se lo dio a sus apóstoles iniciales. Ahora se va a revelar e iluminar en los ministerios sucesivos hasta que regrese. Ese es el orden. Pero note algo más. Aquí en el 5, regresando un poquito, dice: el Evangelio nuestro es en palabra, 1, en poder, en potencia, en el Espíritu Santo. No en potencia del Espíritu Santo, que se sugiere. Pero note las tres cosas. El Evangelio apostólico tiene palabra revelada, 1. Tiene potencia, por supuesto que es del Espíritu, pero también es dado en el Espíritu, en rema, en palabra fresca, no en cuadernitos oxidados del año pasado o de hace un año. Usted sabe que es proverbial eso, que ya la Biblia no se está usando mucho, sino que un cuadernito con todos los esquemas de todo el año, y el pastor vuelve a repetir a finalizar el año otra vez todos los, y ahora son las 7 palabras, y Nochebuena son los pastores canillas de alambre, y todo eso. Pero el Señor reveló a Pablo que el Evangelio apostólico tenía una palabra profunda, fresca, porque el apóstol decía que se lo había revelado Cristo el Evangelio, y lo entregó, palabra y poder, y además de eso, dado en el Espíritu. Mire qué características. Es un Evangelio que no es dado por mentalidad del hombre. Por eso es peligroso cuando el hombre arregla sus conceptos como mensaje, porque no está propiamente en el Espíritu. Ojalá que sea en el Espíritu y que el Espíritu le ilumine sus mensajes, pero generalmente ya está todo arreglado en la mente del hombre, del ministro. Entonces el Señor quiere hablar algo específico y no le da lugar al ministro, porque ya lleva su ordenamiento, que no fue dado por el Señor, fue dado por su mente apurada, para la ocasión tal, para la ocasión cual, adecúa sus mensajes a los momentos, pero en su mente. Ya no es el Espíritu que está acomodando. Y si sigue usted analizando esto, dice: fue dado en gran plenitud. Eso quiere decir todo, completo, nada escondido, nada retenido. Si es palabra dura, déla. Si se la dio el Señor. Si es palabra dulce, déla. En toda plenitud. Pablo decía: yo no he retenido nada, no soy responsable de la sangre de ustedes, porque les he dado todo el consejo de Dios, le guste o no le guste a fulano y a sutano, entregado a plenitud. Así quiere, según revelación de Pablo, que esperemos que el Señor regrese por nosotros. Además dice: ¿sabéis cómo hemos sido nosotros entre vosotros? Dicen los apóstoles. Ejemplos, como ejemplos. Entonces, ¿cómo va a vivir un ministro? ¿Cómo va a vivir un líder mientras viene el Señor? Como ejemplo. Nosotros nos preocupamos mucho de tener teología, y nos preocupamos mucho de entregar en el púlpito, y es bueno entregar clara la palabra, pero ¿somos ejemplo de los que nos siguen? Alguien dijo que nosotros los cristianos, y especialmente los ministros, ya no somos reloj de bolsillo. Antes se usaba mucho reloj de bolsillo. ¿Qué hora es? Sacaba su reloj a alguien, y cómo le costaba toda la cadena ahí, y sacaba su reloj, y hasta le hacía así para abrir la tapita de oro, y miraba la hora: son tales horas. Muy bien, se la guardaba con qué orgullo, que le viera la leontina, le llaman, de oro. Bueno, pero si es reloj de bolsillo, usted puede confundirse con su hora, si se atrasó el reloj, si se adelantó el reloj, pero lo atrasa o lo adelanta a usted. Pero los ministros somos relojes públicos.
Que si nos adelantamos, adelantamos a la gente. Que si nos atrasamos, atrasamos a la gente. ¿Qué hora es? Dice, miran un reloj público, tal hora, confundió a un montón. Si está mal, no como el reloj de bolsillo. Usted desde que se hizo cristiano dejó de ser reloj de bolsillo. Ahora es reloj público, de torre. Aleluya. Los primeros que van a poner su hora con usted son los que le rodean. El círculo chico de casa. Tal vez los vecinos también, si no hay otro reloj por ahí. O una iglesia entera, mientras más grande, más responsabilidad. ¿Cómo es el ministro? Para la venida del Señor, no para quedar bien con la gente. Ahora bien, seguimos. Pablo instruye y dice, entonces dice, vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros. Cuando dice imitadores de nosotros, no es nada más aprendedores, discípulos que aprenden la doctrina, sino imitadores de nosotros que aprenden los modales del ministro. Yo creo que en las iglesias hasta el andado del pastor tiene las ovejas. Yo he visto niños y están ahí varios padres, no sé cuál es el papá, pero yo conozco al papá, digamos, vamos a ver, y veo a un niño que no sabía ni que tenía niño, y le veo el andadito, digo, ese andado como que lo conozco, ese es del papá. Allá en la clínica que llegaba mucha gente, y yo no conocía mucho las familias, llegaba la esposa, no me decía que era la esposa del otro, del marido ahí que se iba también a consultar. Y la manera como me hablaba la esposa adentro, la boca como hacía las bocas. Luego entraba el marido, yo no sabía que era el marido. Y el marido hablaba igual así las bocas. ¿Es usted pariente de la señora que acaba de entrar? Sí, es mi esposa. Mire, hasta en el modo de hablar se parece. Hay imitación, hay influencia. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba más de la influencia en el andar que de la palabra que decía. Sin embargo dice que llegó en palabra también, las dos cosas. Pero la vida se vive no en el púlpito, se vive abajo, no en sus puestos eclesiásticos, es fuera de ellos. ¿Cuánto tiempo a la semana usted está en la iglesia? Pocas horas. ¿Y cuánto tiempo está en la casa o en el trabajo? Todo el día. Y hay mucha gente que lo está leyendo a usted antes que leer la Biblia. A todos lados que yo voy, hermano, a donde sea que vaya, encuentro gente que después de todo me dice, hermano, yo lo conozco a usted. Una vez alquilé un teléfono en un teléfono público, tenía que decir algo. Y yo veía que se reían mucho los que me prestaron el teléfono. Después les dije, ¿cuánto les debo? Muchas gracias. No, hermano, nosotros si somos ovejas de su iglesia. Y hubiera querido que me tragara la tierra. ¿Qué tal si hubiera hecho una conversación rara? Pero ya no es solo por eso, por los hombres. Es porque vamos a presentarnos irreprensibles ovejas y pastores y ministros ante el Señor que viene. Porque no nos vamos a andar cuidando solo porque nos están mirando los hombres. Vamos a estar andando rectamente porque hay un ojo abierto y hay un Espíritu Santo adentro que nos cela. Bueno, entonces dice el apóstol todavía, ustedes fueron hechos imitadores de nosotros en la vida, pues. Y también dice, y nuestra palabra la recibieron con mucha tribulación, verso 6, 1:6 de Primera Tesalonicenses, con gozo del Espíritu. Un cristiano verdadero se va a conocer a lo Pablo, a los Silas, apaleados, en oposición, en prisiones injustas, en tribulaciones, pero con gozo del Espíritu. No murmurando,
atribuyéndole despropósitos a Dios. Pablo fue apresado con Silas por haber echado de un demonio que le daba ganancia a los religiosos falsos. Por eso fue echado a la cárcel. Pero no por eso dijo, y bueno, Dios no me defendió. Estaba con gozo del Espíritu, apaleado y en el cepo. A eso se está refiriendo Pablo. Lo que él estaba viviendo lo estaba transmitiendo. O sea, en el cepo, sangrante las espaldas, injustamente aprisionados, pero el gozo del Espíritu no se les acababa. Los hizo cantar a medianoche. Un cristiano con todas esas injusticias alrededor, que cante con todo el gozo, esa fuerza no la puede dar el hombre. Tiene que ser del Espíritu Santo. Amén. Podemos llegar a madurar hasta esa altura, hermano. Podemos llegar a tener esos niveles, porque así nos quiere encontrar el Señor. Amén. No alabándole solo cuando le aumentaron el sueldo, no alabando a Dios y saltando porque hubo algo temporal que lo impele, sino el gozo del Espíritu. Es una motivación permanente, una motivación perenne hasta que Él regrese. Y dice en el verso 7 de Primera de Tesalonicenses 1, de tal manera que vosotros habéis sido ejemplo a los demás. Pero ejemplo bueno o malo, ¿verdad? Pero estos estaban siendo elogiados por un buen ejemplo. Habéis sido hechos ejemplo a todos los que han creído. Tenían a quien imitar, porque ellos imitaban a Cristo. Vivían una vida santa, una vida ejemplar. Seguimos leyendo, verso 9. Ellos cuentan, no uno, sino los otros, los testigos de uno, cuentan cómo vosotros habéis cambiado. No le vamos a ir a preguntar a la gente si ya cambió. ¿Qué dirán los que les rodean? Claro, hay debilidades humanas, hay defectos humanos, pero ¿habrá habido un cambio en el fondo de tus pensamientos y de tu vida actuante? Eso lo van a decir otros. No presumas tú de tenerlo. Yo tengo un cambio total. Yo ya no peco desde hace 4 meses. Hermano, eso es ridículo. Eso es ridículo. Que digan otros, aunque tú sabes que tienes algún cambio de adentro, que hasta a veces te da pena decirlo, porque a veces fallas, ¿no? Pero que otros digan, mire, falla de vez en cuando, pero ya es otro. No es perfecto, es hasta loco, pero es un hombre cambiado. Antes era más loco. Esa es la vida en espera del retorno de Cristo. El retorno de Cristo por nosotros, no a gobernar, porque a gobernar nos va a traer los que nos fuimos. Esto quiero hacer énfasis. Seguimos leyendo. ¿Cómo os convertisteis, dice en el 9, de los ídolos a Dios? Se ve un cambio de adoración. Ya no adora lo temporal, aunque pueda ser que lo anhele y de repente tenga debilidades, pero ya no adora lo temporal. Ídolos. Habéis sido convertidos de los ídolos al Dios vivo. Y servís a ese Dios verdadero. Entonces el Señor no te llama solo para que no adores ídolos, sino que te llama para que le sirvas a Él, que es el verdadero Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dure tu diaconado? ¿Cuánto dure tu llamamiento en tal o cual congregación? No, hasta que Cristo regrese. Le vas a estar sirviendo en esto, en aquello, con puestos, con títulos de ministerios, pero no solo en los lugares en donde actualmente estás. Vas a servirle hasta que Él regrese.
Yo me recuerdo una vez que di posesión a un pastor en una iglesia, joven el pastor. Estaba yo hasta atrás viendo cómo estaba tomando posesión de esa congregación y todo el mundo contento. Y el Espíritu de Dios habló a mi mente y me dijo: dile a él que él no tiene ciudad permanente, que no crea que eso es permanente. Puedo tomarlo yo y ponerlo en otro lugar. Puedo yo hacer esto para allá y para acá, o que me sirva en otra cosa. A veces creemos que donde estamos ya nadie nos va a mover. Sí, nos puede mover Dios. O también nos podemos nosotros mover si nos quebramos, ¿verdad? O nos puede mover el diablo si nos dejamos. Pero también nos puede mover Dios de ahí. Pero no por eso vas a dejar de servir, porque no estás sirviendo al turno actual, ni a la congregación tal o cual. Es cierto, estás dándote para ellos, pero estás sirviendo al que te puede poner en otro lugar, en el servicio. Te puede bajar de un púlpito para sentarte en una silla, en una banca, a servir de otro modo, intercediendo, haciendo otras cosas. Y es servicio. A veces nosotros creemos que salimos de un pastorado, ya no tengo servicio. ¿Cómo no? El mundo es amplísimo. Y Él te ha mandado a todo el mundo, no a un púlpito de madera. Lo mismo lo puede servir ahí, que le puede servir de otro modo aquí, de otro modo ahí, de otro modo allá. Hay gente, hermano, que toda la vida se la pasó en una cama. ¿Podrá servir ahí? Claro, sin tenerse que levantar de ahí. Hay gente usada ahí en las camas, de enfermedades, de qué sé yo, impedimentos, y están sirviendo ahí. Están sirviendo como se pudieran haber servido caminando. No entendemos eso. Y hay mucha gente que dice: yo no sirvo para nada, solo llego a oír los mensajes. Y no tiene gente a quien salvar en el nombre de Jesús. Y no tiene usted trabajo personal. Y no tiene usted trabajo con su gente. Salve a su gente en el nombre de Jesús, aunque no tenga otros servicios más grandes y más visibles. Amén. Hay gente que por estar en los servicios visibles no salvan a su gente de adentro de la casa. Ya hemos dicho sobre eso. Ahora bien, vemos qué más. Habéis sido convertidos y servidores de Dios verdadero para esperar, verso 10, a su Hijo. No estamos esperando otra cosa. No estamos esperando el fin del mundo. Nosotros, me refiero, porque estamos esperando, según las instrucciones de Pablo, al Hijo de Dios que venga por nosotros. Por eso vamos a pasar al pasaje inicial del capítulo 3. Nosotros tenemos, dice, que ser multiplicados en el Señor. 12. ¿Ya lo leyó? 3:12 de 1 Tesalonicenses. Vosotros y a vosotros multiplique el Señor. Eso quiere decir que se debe esperar la venida de nuestro Salvador para a venirnos a traer, aumentando en número. Ese multiplique el Señor ahí es número. ¿Por qué tiene que estancarse? Si ya no cabe aquí, miren, si se rebalsa de aquí, hay otras congregaciones que se van a alimentar del rebalse. Amén, hermano. Pero hay gente que dice: no, pues yo no ambiciono tener mucha gente. Bueno, si el Señor no se la dan, que la ambicione, no la va a tener. Pero usted debe anhelar que el Señor le multiplique. Eso sí, que el Señor lo multiplique, no que usted se multiplique trayendo gente. Usted va a acarrear gente que el Señor no le agrega. Pero si usted espera que el Señor se la agregue, lo va a multiplicar Él. Y dice la Escritura: y la iglesia crecía en número, dice, porque el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ahora, claro, puede usarlo a usted para que se agregue. Puede usar la palabra que usted tiene para que se agregue. Puede usar la unción
que usted tiene para que la iglesia se multiplique, pero es el Señor el que da el crecimiento. El Señor es el que aumenta. Amén. Y a vosotros, está hablando el apóstol Pablo, os multiplique el Señor y haga abundar el amor. Ese ya es crecimiento del individuo en amor. El otro es crecimiento en número de las gentes del Señor. Pero esa gente no es solo de congregarla, hermano. No es solo de que haya suficientes sillas, sino que ellas, así como se están multiplicando esas gentes, crezcan en amor, para que se derramen en amor con los demás. Ahí lo dice. Esa es la manera de esperar al Señor que regrese. No es asunto nada más de que estamos emocionados. Ay, ven, Señor, tengo un problema en la casa, ya no lo aguanto. Ven, Señor, libérame de esto, ya no quiero este mundo. No, esos serán decepcionados. Es que estaremos gozosos, llenos de amor, desbordando en amor y esperando que venga, porque allá va a ser más amor todavía. Pero no olvidemos que hay que multiplicarnos en número. No vaya a cometer el error, sobre todo que hay pastores aquí, ministros, no vaya a cometer el error de pensar que Dios no quiere que crezca en número. Ay, no, dice, crecen los problemas. La iglesia primitiva era enorme en número y crecía en amor. No por multiplicarse necesariamente tienen que perder el amor. Ahora bien, hay más. Dice: todos, como es también de nosotros, para vosotros, crezcamos en amor todos, no solo los ministros, las ovejas. Usted tiene que derramar amor a su alrededor. Usted tiene que ser amor para los que le rodean, oveja. Ahora, el ministro debe derramar amor para las ovejas, porque aquí dice que crezcan las ovejas en amor, claro, pero que todos también, nosotros, dicen los apóstoles, ministros, crezcamos en amor. No achaque nada más que el pastor no tiene amor. A lo mejor usted tampoco. O el pastor achacarle: usted no tiene amor, y el pastor no lo tiene tampoco. Crezca en amor. Y el ministro que crezca en amor y que se multipliquen los amorosos y que se marchiten los resentidos. Allá ellos no quieren soltar, no quieren escupir la amargura, se están consumiendo. A mí no se me va a olvidar el día que el Señor me mostró que Cristo en la cruz estaba agonizando y le dan hiel, y probó la hiel, amargura, y la escupió, no la tragó y murió. El Señor me dijo: mira, Él no se tragó la amargura, la quitó y murió en paz. Si usted no quita o yo no quito amarguras, vamos a vivir y vamos a estar en agonías reteniendo la amargura, hermano, en vez de sacarla. Y la amargura, el otro por el cual nos amargamos, feliz y contento está, y nosotros ahí con dolor de estómago y con colon irritable y no sé qué más cosas, mordiéndonos. Y el otro pasa hasta contento, no sabe qué es con él. Se está muriendo usted por el otro, pero en amargura. Un aplauso al Señor. Cristo no tragó la amargura, hubiera tenido úlceras. Él sabía eso. Él era humano. Si hubiera podido hacer una úlcera en el estómago. Él nunca tuvo problemas fisiológicos. Pero no note, sacaba la amargura que podía tragar.
Vamos a ver qué más dice Pablo. Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Ahora dice, verso 13, para que sean confirmados en esa forma vuestros corazones. Necesitamos, ante la proximidad de la venida de Cristo por nosotros, no por el mundo, confirmar nuestros corazones, ubicar los corazones. ¿Estaremos, hermano, tan bien como aparentamos a la hora del culto? ¿Estaremos tan bien como aparentamos a la hora de la danza? ¿Será una expresión interna lo que usted está sacando al exterior en su cuerpo? ¿O será un disimulo? ¿O será una sonrisa como aquellos que se están peleando en la casa, abren la puerta y van pasando unos conocidos afuera y al unísono los dos se cogen de la mano y sonríen? Buenos días. Pero fueron malas noches. Usted lo ha visto, ¿verdad? Van ahí peleando, así que no sé cuánto, y pasan otros amigos ahí. ¿Le vaya bien? Sí, dice, hasta más alegrita la esposa, ¿verdad? Y después otra vez, como te decía, como te venía hablando, y hasta agarrándose así, mire. ¿Sucede o no sucede? ¿Por qué daría estas instrucciones Pablo a la iglesia? Porque sucede a todos. Depende qué carátula ponemos. Mire más. Confirmados vuestros corazones en santidad. En santidad. Irreprensible. ¿De qué está hablando Pablo? Tanta santidad, tanto demanda, tanta corrección, tanta impecabilidad, tanto exigir, hermano. Porque tiene que dar, es el asesor, él, como ministro apóstol, el asesor que va a entregar a la novia pura. Entonces está diciendo todo eso a la novia. Ahora, el que no quiera ser novia, ya da otros parámetros. Pero mientras hay una oferta de novia que se va a casar, en espera, yo quiero leerlo aquí dice, irreprensibles, alma, cuerpo y espíritu, dice en Gálatas o en Tesalonicenses, más adelante. Pero dice, irreprensibles delante de Dios nuestro Padre. Es la vida que estamos llevando ahora en el espíritu, ¿o no? Para la venida del Señor. Para eso. Pero me asusto cuando leo con todos sus santos. Entonces está pidiendo todas estas demandas a los que se van a quedar, porque los otros que cumplieron todo eso no los demandó, sino que ya viene con ellos. ¿Cuándo los vino a traer? En la aparición, para los que le cumplieron, para los que le fueron fieles los va a levantar, y a los otros les demanda todo eso. Ahora, cuando el Señor venga a gobernar, deben llenar esos requisitos. Ay, no los llenaron y por eso se quedaron. Pero ahora los van a llenar bajo fuego. O sea, que va a quedar pueblo que Dios va a multiplicar. Que va a quedar pueblo que no se fue para traerlos el Señor con todos sus santos, sino que se quedó aquí, que va a tener que entrar por este aro, volver al evangelio apostólico, volver porque es pueblo salvo, no como novia. Nótelo bien, hermano. Si fíjese que está diciendo aquí que es para esperar la venida del Señor, todas estas instrucciones, para cuando Él regrese con sus santos, no por sus santos. Ya hubo una venida anterior entonces. Y vio el Señor, cuando Pablo de hace 2000 años dio esas instrucciones de parte del Señor, vio quiénes estaban cumpliéndolas. Y viene Él y los levanta y los viste de lino fino.
porque las acciones justas le son puestas ahí. Nota que hay acciones por las cuales usted va a ser arrebatado, pero usted no necesita acciones para ser salvado. Usted fue salvado y no le dijeron, si obedeces vas a ser salvo. No te dijo Cristo, ven a mí y si tú vas a cumplir lo que yo te voy a decir, vas a ser salvo. No hay ninguna oferta de esas. La oferta que Cristo hizo, ven y cree en mí y te salvo. Y esa fe que vas a poner en mí, ni es tuya, yo te la di, el Padre te la dio. Solo ven. Eso se llama salvación. Aleluya, aplauda al Señor si está en eso. Salvo. Salvo. Pero todos los salvos están oyendo las instrucciones de Pablo, porque estas instrucciones no son para el mundo, son para nosotros. Sea que se vaya usted como novia y lo acate ya, o sea que se vaya a quedar y lo va a acatar bajo fuego, porque es de él, usted es de él. Ahora, ¿cómo se va a ir? Nosotros lo escogemos. Si nos vamos a ir de lino fino o solo de vestido blanco, a lavarlo para ir al encuentro del Señor en la tierra. La novia no va a encontrar al Señor en la tierra, sino en los aires. Y de lino fino, que son las acciones justas de los santos, méritos. Oiga bien, y yo no estoy predicando un evangelio de méritos, ya lo dije, estoy predicando un evangelio que se lo dieron sin pedirle méritos, pero que le dicen ahora, ¿cómo te quieres ir al encuentro del Señor? ¿Te quieres ir de lino fino antes de los acontecimientos que vienen? ¿O te quieres ir de blanco lavado en la gran tribulación cuando yo regrese? Yo quiero que establezca usted la diferencia. Mire, viene el Señor en la aparición por sus santos para llevarlos, la novia viene y se queda en el aire y manda a sus ángeles y qué sé yo más, y levanta a los muertos y los vivos y los lleva a los aires y se encuentran con él. Ese es un modo. Pero mire los otros no ven aire después. Pasan el gran refuego ese que viene de las naciones y después, escapados como por fuego, se encuentran con que el Señor viene a la tierra, no a los aires. ¿Cuándo vamos a entender eso? Y son tan salvos los de lino fino como los de blanco que lavaron sus ropas en la gran tribulación, y perdidos los demás. Pero óigame bien, son tan salvos aquellos como estos, porque fue gratuito el medio salvador. Pero no están en la misma categoría. Los otros no van a tener vestido de lino fino. Los otros que se encontraron con el Señor en la tierra después de la tribulación van a tener ropa lavada en la sangre del Cordero bajo el fuego. Y no van a subir, van a estar con Él ahí, van a ser parte de su pueblo, van a ser el pueblo protegido, van a ser el pueblo recogido de todo el mundo, que van a ser extraídos de entre las naciones, dice. Pero los ve usted lavando su ropa todavía en la gran tribulación. En cambio, la novia que se fue antes escogió cumplir todo esto, porque es mérito para subir. Hermano, perdone que insista. Mire, usted no tiene mérito para ser salvo, ni yo. Nos recogieron como basura y no te dijeron tienes que entenderme primero, nada, solo cree. Te lo doy gratuitamente, aunque no es gratuito para él porque él pagó mucho, pero a ti te lo da gratuito.
Muy bien, lo cogiste. Pero ahora estás en el mundo y oyendo las instrucciones que ya casi llevan 2000 años. ¿Estás preparándote así para la venida del Señor? ¿Con todos sus santos o como los santos que vienen con Él? ¿Te estás preparando para qué? Hermano, yo no quiero creer, pero puede ser que aquí haya mucha gente, porque la mayoría va a ser la que va a esperar al Señor en la tierra. La mayoría. La minoría es novia. Yo no quiero creer que usted se está preparando a saber todo esto para esperar lo que viene y prepararse hasta entonces si está vivo. Porque usted ni muerto ni vivo va a perder la salvación. Usted lo que va a perder es la categoría a lo que lo quieren poner. Vamos a irnos con esta idea porque ese es el fondo de la enseñanza. ¿Te vas a ir tú al encuentro del Señor en los aires vestido de lino fino? ¿O te vas a ir al fuego tribulacionario a lavar tu ropa que no quisiste lavar ahora y a irte en categoría de pueblo de Dios y no de esposa del Hijo? No hay otra. Y yo tengo que decirle que ni todos se van a ir como novia, ni todos se van a quedar como pueblo de Dios. Los celestes de lino fino son la novia, a casarse y a volver con el amado, a gobernar con todos sus santos que vienen descendiendo a la tierra en la venida visible del Señor. Pero anhela conmigo esta tarde o esta mañana a que te vengan a traer en el viaje secreto que le dijeron a Pablo. Pablo, eso no lo sabían en el Antiguo Testamento. Va a haber un pueblo en medio de los pueblos, Pablo, que yo lo voy a venir a traer en secreto. No se van a dar cuenta muchos, y yo los voy a vestir como desposada, y va a ser mi esposa. Pablo, diles este secreto a los hermanos del último tiempo. No todos lo van a creer. Todos creen que el hombre va a arreglar al hombre al final. Yo no creo eso. Ya ve que ni los estadistas pueden arreglar las naciones. Nosotros estamos oyendo estas instrucciones si queremos cumplirlas ya y volar con el Señor por los aires, sea que muramos o que vivamos. Yo no quiero dejar la sensación de que usted debe prepararse para unirse al Señor acá, sino que el llamado es a prepararse para unirse con Él allá. Pueblo celeste y pueblo terrestre. Si solo cierra sus ojos y no se pone a orar, solo ciérrelos para abstraerse de los pensamientos que puedan estar por ahí flotando. Concéntrelos un momentito y le voy a decir panorámicamente cuáles son las instrucciones como resumen, si usted los quiere cumplir. Puede, porque tiene el Espíritu Santo para eso. Puede, porque no lo va a hacer usted, lo va a hacer el Señor, si usted lo desea. Y leo: gloria a Dios, gloria a Dios. Concéntrese mientras yo encuentro el pasaje. Concéntrese. ¿Ya? Aleluya. Usted es elegido. Usted está recibiendo el evangelio de los apóstoles.
en palabra y en poder. Está recibiendo un evangelio en el Espíritu Santo, en gran plenitud. Está imitando a los apóstoles del principio, con el evangelio del principio, reeditándolo ahora. ¿Es ejemplo o debe serlo? Debe estar bien convertido de los ídolos a Dios. Debe estar sirviendo al Dios vivo y debe estar esperando que aparezca por usted su Salvador desde los cielos, que le va a librar de la ira venidera, y debe estar multiplicándose y debe estar abundando y creciendo en el amor, y debe estar confirmado en su corazón en el anhelo de la santidad, irreprensible delante de Dios, para no esperar a Jesucristo en la tierra, sino en los aires. Pero si por alguna razón ha descuidado su vida y no llena estos requisitos de madurez, tendrá que esperar, si es elegido, al Señor cuando vuelva con todos sus santos, después de pasar todos los horrores de los acontecimientos que vienen. Por eso dice a través de Lucas el Señor: velad, orad, rogad, ser tenidos por dignos de escapar a todas esas cosas que vienen. No dice vencer en todas esas cosas que vienen, eso será otro nivel, pero escapar de todo eso que viene, volar por los aires, es inminente eso. Por eso este regreso se llama: ven, Señor Jesús, levántanos, trasládanos, vivos o muertos. Aleluya. Yo le voy a invitar que ahora sí clame y ore. Ubíquese. ¿De qué sección es? ¿Ha estado usted anhelante de la venida del Señor por usted? Es que debe ser entonces del grupo que anhela esa unión en los aires, y debe estarse preparando con su lino fino. ¿O será, hermano, que usted no espera nada sobrenatural de eso, y usted está esperando que los acontecimientos compongan las cosas hasta el final? Le voy a poner el ejemplo con esto. Seguramente usted es de aquellos que, llevando a Cristo en su barca, no lo utiliza. Va a ser entonces de la otra barca que van a atravesar toda la tormenta del mar, y no van a ser como Pedro, que salió de la otra barca, de esa barca, para ir caminando con Cristo sobrenaturalmente, sino que va a ser de los que se quedan en la barca y llegan la barca al otro lado en medio de tormentas. Pero a Pedro lo escapó de la tormenta, no hasta que quitó la tormenta, lo escapó. Ven, caminó sobre el mar, se fue con él. Pero los demás, hasta que terminó Cristo con la tormenta, llegaron al otro lado. Pero al otro lo quitó de la tormenta, porque oyó la voz que dijo: ven, y se bajó. Levante sus manos al Señor. Este es el panorama, hermano. Recibe fe para poder realizar esto. Recibe iluminación para saberte ubicar. No pienses que vas a volar por los aires si no estás
madurando, porque el Señor no se va a casar con una niña inmadura, se va a casar con una mujer que madurando fue idónea, la hicieron idónea, madurándola. Ya ve que Eva cayó porque no fue idónea, pero no cayó indefinidamente, la levantaron con sangre. Pero la nueva Eva, la postrera Eva, la novia de hoy, no caerá. Madurará y será la idónea que gobernará el mundo con Cristo. Viniendo con todos sus santos. Ahí vienes tú. Ahí vienes tú. Si llenaste estos requisitos, o no vienes ahí, estás abajo, esperando la salvación a través del fuego, habiéndose quemado toda tu obra en la prueba de fuego, pero tú salvado, arrebatado de las llamas. ¿Notas la diferencia? ¿Vas a escoger esta mañana? No es solo de desear, es de actuar, es de vivir. Si tú quieres pedir algo, baja una de tus manos, brazos y levanta la derecha, porque la derecha es la mano de petición y de entrega y de sujeción y de tocar la puerta. Hagamos un acto de fe. Solo Dios y tú saben dónde estás colocado. Yo no sé, pero hay que colocarnos en el grado más alto. No te conformes con Zoar, el cerro bajo. Sube a la alta montaña, en donde están los mejores premios, en donde está o están solo los que se entregan. ¿Quién subirá al monte alto? Y da la lista de las cualidades en el Salmo. Y esta es tu mañana. Has oído todo el retiro, arengando los siervos para esto, para lo otro, lo de más allá. Y no hemos llegado muchas veces a entender que uno escoge el viaje, pero Él nos escogió antes para poder hacer el viaje, aunque sea de dos formas. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Ebenecer Televisión, prosperados por la palabra. Ebenecer Televisión, prosperados por la palabra.
Ministerio Ebenecer Honduras presenta Doctrina Apostólica, un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas, generando opinión. Con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. Dios les bendiga, mis amados, gracias por estar con nosotros. Ahora estamos aquí en nuestro programa Doctrina Apostólica. Cada vez que nos reunimos a dar doctrina, a dar enseñanza, para mí es un grato privilegio poder estar con ustedes y de alguna forma que juntos podamos ir a la palabra del Señor y extraer realmente de ahí, de la letra y aún debajo de la letra, toda la enseñanza que de alguna forma Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar un poquitito sobre las graduaciones de Jesús. Fíjese qué cosa, el graduarse. Entonces, Jesús seguramente tiene más lugares donde poder chequear y donde poderlo ver. Tal vez tiene algunos otros ámbitos, pero yo quiero hablarle, no sé si me va a dar tiempo, pero quería hablarle de 3 graduaciones que tuvo Cristo Jesús. Y entonces voy a recurrir aquí a un poquitito para que aprendamos cómo el Señor de alguna forma tuvo algunas graduaciones, se fue a graduar, así como que fuera un estudiante, ¿verdad? Son las graduaciones de Jesús. Y entonces estas graduaciones que Jesús, hermano, tiene, nos van a servir a nosotros para poder entender muchas de las cosas del Evangelio, pero muchas cosas que para nosotros nos van a servir. Fíjese que cuando se habla de graduaciones, se habla, por ejemplo, ahora que nos estamos acercando a estos días de graduación para muchos, es que ya culminó una carrera, es que terminó algo que se había puesto como un fin. Y entonces, cuando se habla de las graduaciones de Jesús, queremos ver las actividades que el Señor desarrolló. Es como una persona cuando termina sus estudios, ¿verdad? Algo que le exigen es un conglomerado de clases que tiene que llevar para que finalmente las pueda aprobar. Y al final se le pone una toga, se le pone, de alguna forma, se le da un título, se le da un diploma, y se obtienen algunas cosas, ¿verdad?, que lo van a aprobar para que desarrolle la carrera que él realmente tiene. Y para mí fue importante enseñarle esto porque yo tengo que hablarle de 3 cosas, y seguramente que tendré que tomar un poquitito del tiempo, pero le quiero hablar tal vez la primera es de la graduación que tuvo Jesús como Cordero. Yo quiero hablar de 3 graduaciones. La primera que Jesús tuvo como Cordero. Eso es muy, muy importante. Usted lo va a ver conmigo. Quiero también hablarle sobre las graduaciones que Jesús tuvo como sacerdote, o dijera yo, como sumo sacerdote. Esto también es importante. Son 3 graduaciones como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, que se lo vamos a ver en un segundito. Y por último, cómo el Señor en sus graduaciones, Él nos termina justificando, pero voy a dejar estas 2 que son las con las que yo quisiera arrancar. Cuando hablamos de Jesús, usted sabe que se toma la figura de un cordero. Y para mí es importante porque esto del Cordero es algo que tal vez ignoramos, algo que tal vez no hemos podido desarrollar y no hemos podido ver para entender realmente todo lo que conlleva. El recorrido del Cordero, en toda la Escritura, el recorrido del Cordero va desde el libro de Génesis, se recuerda, en Génesis capítulo 22, Abraham e Isaac subiendo allá al monte Gólgota, subiendo allá al monte, le dicen: Padre, aquí va la leña, yo la llevo. Yo también llevo el fuego y sé que podemos hacer un altar, pero Padre, ¿dónde está el Cordero? Y esa pregunta desde el libro de Génesis se quedó como en un eco durante años, miles de años,
hasta que Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios. Por eso que cuando yo vi las gradaciones de Jesús, la primera es graduarse como Cordero. Y entonces, para mí es importante que veamos algunas de las situaciones que se dieron. Gracias, hijo. Algunas de las situaciones que se dieron para poder llegar a este magno evento. Porque decíamos en un momentito, la Biblia está llena del Cordero, está totalmente llena. El Cordero comienza en el libro de Génesis como un llamado. ¿Dónde está el Cordero? En Juan capítulo 1, verso 29 se muestra que ahí estaba el Cordero, hay aquí el Cordero de Dios. Pero finalmente vemos al Cordero que está sentado junto al Padre allá en Apocalipsis. Toda la Biblia tiene un recorrido de Cordero, toda la Biblia lo tiene. Y entonces yo quiero que usted mire el camino que tenía que llevar el Cordero. Por eso que en la Biblia, usted lo puede leer en su pantalla. Dice en Juan capítulo 1, verso 29, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Entonces el Cordero también tenía un acompañamiento, algún tipo de connotaciones que lo iban a digamos, a identificar como ese Cordero de Dios. Y es que, fíjese cómo Juan el Bautista dice, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Esto está hablando, y es que recuérdese que no podía ser antes que él, porque Juan el Bautista era 6 meses más grande, biológicamente hablando, que Jesús. De tal manera que cuando se habla del Cordero, Juan dice en capítulo 1, verso 30, este Cordero, agárrenla ahí, dice Juan, porque aquí hay un secreto, este Cordero es antes que yo, este Cordero nació antes que yo, pero no es que haya nacido, porque es que, ¿cómo lo podemos decir? Jesús no es que haya nacido como nosotros, Jesús apareció, porque Él es eterno, el Verbo es eterno. Entonces habló de que iba a ser un Cordero eterno. Recordemos que en el libro de Génesis, en Génesis 22, era un Cordero que había sido prometido. Había una promisión, ha sido prometido. Pero usted lo va a ver cómo este Cordero prometido después es profetizado. En el libro de Isaías van a profetizar de él, lo vamos a ver. Luego está que el Cordero ha aparecido, cuando aparece en el libro de Juan. Y finalmente fue inmolado. Entonces, notemos que hay algunas facetas que el Cordero va a tener. El Cordero es eterno, fue prometido, fue profetizado, fue aparecido y fue inmolado. Entonces, yo quiero que me acompañe porque esto fue una graduación que podemos ver en la Escritura. Ahora, si usted mira su pantalla, se va a dar cuenta que el Cordero conllevaba algunas cosas que son importantes. Porque el Cordero, cuando se subía al altar, era un Cordero que era puesto en el altar, que le quitaban sus partes, era despojado de su sangre, puesto en el altar y después puesto en el fuego. Y esto es algo que muchas veces no se mira, pero el Cordero no solo es inmaculado, es sin mancha, sino que de alguna forma el Cordero era sin mancha, sin defecto, y era nuestro Señor Jesucristo. Le voy a poner 4 cosas que son importantes para mí. Aquí están, y les ruego que pongan atención en lo que se da del lado derecho de sus pantallas. Y en el otro lado izquierdo tal vez no es tan importante, pero en el lado derecho hay 4 cosas que yo le invito a que usted vaya a ver al libro de Levítico. En el libro de Levítico aparece que en el capítulo 4, que es el manual sacerdotal, aparecen cosas tan importantes como lo que usted puede ver en su pantalla. Número 1, pues usted se da cuenta que era ofrecido, le quitaban la sangre, que era degollado, que le imponían las manos, pero al final hay combustión. Por eso hay 4 sacrificios en el libro de Levítico. Pero cuando uno mira lo que le hacían, era solo sombra y figura de lo que iban a desarrollar. Bueno, pueden quitarlo ya a la pantalla para que lo puedan ver. Pero fíjese que entonces al Cordero primero le imponían las manos. ¿Para qué se le imponían las manos al Cordero? Porque eso era como una transferencia. Quiere decir que al corderito que iban a ofrecer, cuando le ponían las manos, le transfería el sacerdote, agarraba todos los pecados del pueblo y se los transfería al Cordero.
luego que el Cordero le habían impuesto las manos para